Senador, comienzo por esto del censo. Había una polémica, la imposibilidad del gobierno para hacerla este año por diferentes razones, pero finalmente hubo el compromiso de hacer el censo este año, porque el último se hizo hace 10 exactamente, el 2012. Y bueno, de ahí se derivan muchos otros temas, pero quizá un tema importante es este. Se hace el censo finalmente este año y quizá una de las preguntas importantes es cómo se va a estructurar las preguntas para el censo, porque de eso dependerá mucho los resultados que salgan, no solo para la distribución de recursos, sino también para la representación política de la población boliviana. Así es, el censo nos va a indicar quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, cuántos somos, genera una serie de consultas a la población para identificarnos en diferentes aspectos. Gracias al censo podrá venir después una redistribución de escaños que debido a fuerzas migratorias, por ejemplo, lo de Santa Cruz, muchos bolivianos han migrado a Santa Cruz, entonces tiene otra lógica de representación a futuro. Pero el censo también tiene una fundamental participación en lo que será el futuro pacto fiscal. Y eso es extremadamente importante. Por eso, nosotros en el 21, el año pasado que acaba de pasar hace poquitos días, hicimos algunas alertas al país. La ley 1407 es una ley que pone un marco a la economía nacional, o sea, establece un molde de las temáticas que los departamentos, los municipios y el gobierno nacional pueden hablar y no pueden hablar. O sea, hay unos límites, unas fronteras, según la visión del gobierno de los siguientes 4 años. Pero lo más preocupante, Inés, es el tema de la ley 1405, que es la ley del INE. El INE es el Instituto Nacional de Estadística y él será el que proponga las preguntas, las consultas, el que haga el relevamiento de campo el 22 de noviembre, el que haga las variables y conclusiones de esa consulta del 22 de noviembre y después él será el que reparta la información a cada departamento para que desde los departamentos, desde las regiones, se negocie cuál es el nuevo pacto fiscal, además de otras cosas como la nueva estructuración legislativa de la representación parlamentaria. Pero en el ámbito del pacto fiscal, esto es algo fundamental, muy importante, porque será una sola institución que bajo una norma que es la 1405 le da todo el poder y solo es esta institución la que va a presentar ese censo sin consulta, porque no está obligada a consultar qué tipo de preguntas, qué tipo de alcances puede tener este censo. 2, será la institución que haga el relevamiento de campo el día 22 de noviembre de este año. 3, será la que genere las conclusiones. Solo ellos van a saber la información, la verdadera información, y podrán ellos discernir o generar resultados específicos. Y 4, te van a repartir esa información para que tú como departamento después tengas que debatir con el gobierno central el pacto fiscal. Entonces no va a haber contrapartes, y en la norma 1405, vuelvo a reiterar, el gobierno lo que ha hecho es cerrar la posibilidad de que los departamentos puedan tener instituciones que les permitan compartir, trabajar de la mano con el gobierno, con el INE, para que haya contrapesos. Una democracia, y con esto concluyo, una democracia que se quiere desarrollar de buena manera, tiene frenos
tiene pesos y contrapesos. Entonces, aquí no hay contrapeso con el INE, solo el INE será quien dictamine la información verídica, específica y con la que los bolivianos, sin poder dudar, sin poder generar una contraparte, tendremos que negociar con el gobierno central. Entonces, si ya ves la ley 1407, la ley de la reactivación económica del gobierno, te encierra en un cuadradito que te dice esto es lo que podemos hacer y fuera de estos límites no se puede hacer, es una ley obligatoria. Y con la ley 1405 te dice el INE es el único que a través de la denominación de estadística oficial maneja toda la información de Bolivia. Entonces ahí hay un control y va a ser muy complicado, por eso lo estoy anunciando ahora a través de las ondas de la radio y las imágenes de la radio, de que esto hay que ir hablando con el gobierno para ir modificando normativas que son muy cerradas y que van a generar conflicto con las regiones a la hora de negociar pactos fiscales o posiblemente la redistribución de escaños en el Parlamento. Bien, Rodrigo, quiero entender bien este tema. Esta ley es ley 1405, ha sido aprobada recientemente. ¿Hay posibilidad de cambiarla? Porque además me parece importante establecer una comparación con cómo se hacían los censos hasta el 2012. Había este diálogo, esta concertación para la estructura de las preguntas en la boleta censal con el INE, alcaldías, municipios, quiero decir, gobernaciones para estructurar la boleta censal. A diferencia del pasado, donde entrar a detalles no nos va a dar muchos resultados, ahora en el presente la nueva Constitución asume las autonomías. Esta nueva Constitución asume las autonomías. Entonces, más allá de los censos del pasado, que tenían otro tipo de, además eran censos muy incipientes. Recordarás que en el último censo, no consideraron la palabra mestizo. Te obligaban a identificarte con algún tipo de nacionalidad, dentro de las 36 naciones que tenemos, pero además, si no eras de ninguna de ellas, entrabas a la cápite de otros. No había la palabra mestizo. Yo, por ejemplo, me considero un mestizo. Estas temáticas fueron las temáticas centrales junto a otras consultas que se dieron muy básicas. Fue un censo que la verdad fue bastante pobre porque era un censo más de lógica política, de querer implementar el concepto de Estado plurinacional, naciones originarias y dónde te identificas, dónde estás, cuántos somos. O sea, fue un censo bastante pobre. Ahora viene un censo que va a cambiar porque tiene que tener la base de información para saber qué tenemos, qué producimos, dónde estamos, cuántos somos, cuánta es la economía informal, cuánta es la formal, para qué somos buenos los bolivianos. Entonces, todas estas informaciones puede ser que dé una respuesta que yo creo, por ejemplo, va a ser muy evidente. El gobierno, por ejemplo, considera que el Estado es la locomotora del Estado, el Estado es la locomotora de la economía. País, de la economía, exactamente. Entonces han puesto 78.000 millones de bolivianos en el presupuesto de este año del 22 para que las empresas que para mí son deficitarias y algunas quebradas sean parte de esa locomotora que no está funcionando porque ya los hidrocarburos, que era el secreto que había durante 15 años, que nos dio 55.000 millones de dólares con los precios internacionales, pues bueno, eso va a generar un cambio en la consulta. Si la gente, por ejemplo, tú le haces una consulta a la gente, si usted quiere, que esto es parte del censo, seguir invirtiendo en una suerte de visión de capitalismo de Estado, o sea, más platita para las empresas estatales, o usted quiere poner parte de esa platita en el ciudadano, platita para la gente. ¿Por qué la consulta? Porque el 80% de la economía generada en Bolivia es informal.